¿En cuántas ocasiones has querido desaparecer para siempre? Pero por suerte, mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a la mujer del siglo XXI. Hoy quiero confesarlo, también en mí hay una gordita. Y es que ¿quién no tiene un gordito o una gordita en su corazón? ¿Cuántas veces hemos intentado eliminar esos michelines o adelgazar y estilizar nuestra figura? ¿Y cuántas veces no lo hemos conseguido? No es nada fácil. Y sin embargo, la obesidad es un problema muy importante para la salud y cada vez preocupa más a los sistemas sanitarios de los distintos países. ¿Verdad que es así, Laura? Qué difícil es. Laura López, psicoanalista de Grupo Cero, bienvenida. Muchas gracias. Una semana más. Y qué difícil es mantenerse a raya cuando se trata de no caer en las tentaciones. Cuesta bastante, ¿eh? Bueno, ya contaremos a lo largo del programa nuestra propia experiencia al respecto de esa búsqueda de una alimentación más equilibrada y de una vida más saludable, porque a pesar de que ha habido cambios en las estructuras sociales que han permitido que nos alimentemos mejor que hace algunos años, es cierto que también ese mercado en el cual nos encontramos, donde es tan goloso y tan fácil acceder a alimentos precocinados, a la bollería industrial, se ha sustituido esos desayunos habituales de fruta y un buen bocata que te hacían las madres. Además que lo vemos hasta en el precio. ¿Cómo es posible que un pastelito te cueste menos que una pieza de fruta? Exactamente. Es decir, que incluso la verdura, igualmente en un país que es productor de verdura, resulta más cara que si lo compras congelado o si compras otro tipo de alimentación, como por ejemplo pues las pizzas, las hamburguesas, las pastas, donde no eran alimentos propiamente de la dieta mediterránea y sin embargo se ha desplazado pues al tenor de otros productos o de otros platos más elaborados que sí eran más propios de nuestra dieta. Además te ponen una estética de los pastelitos, que vamos, que te entra por los ojos, te entra ganas de comértelo. Claro, vamos a hablar de ello a lo largo del programa. Hoy vamos a empezar este primer bloque pues contando con dos grandes profesionales. Por un lado, a nuestra doctora Alejandra Amenasa, psicoanalista y médico internista, y por otro lado con el doctor José Francisco Tinao, que es el director científico del Centro de Medicina Integrativa de Madrid. Vamos a empezar con la sección al diván, donde la doctora Amenasa nos va a ir introduciendo las problemáticas que supone para nuestra vida y para la salud pública el tema de la obesidad. La obesidad es conocida como la pandemia del siglo XXI. Es un problema muy importante de salud porque no solo por sí misma tiene comorbilidad importante, es decir, produce un aumento de la mortalidad significativo, sino que además se asocia a otra serie de patologías que aumentan el riesgo cardiovascular, como son la hipertensión arterial o la hipercolesterolemia. Entonces es un problema de salud muy importante. Hay una medida que es el índice de masa corporal, ¿no?, que es un cálculo que se hace con la talla al cuadrado y el peso, ¿no?, relacionando ambas variables. Y un índice de masa corporal por encima de 25 ya se considera que es un sobrepeso. Podemos decir que en torno a 20, 22 sería una cosa más o menos normal, ¿no?
menor de 15 también tenemos otras problemáticas, ¿no? de estar por debajo de los pesos habituales. Sí, igual que es prácticamente de todos conocido que una paciente anoréxica se mira al espejo y no se ve tan extremadamente delgada como la vemos los demás, en el paciente obeso hay claramente también una alteración de la percepción de su figura y se ve bastante más delgado habitualmente de lo que lo vemos los demás. Pero aparte de la alteración de la percepción, una obesidad podemos decir que es un síndrome para un psicoanalista, que detrás de la obesidad puede haber muchas patologías en juego psíquicas, ¿no? O muchos conflictos psíquicos o muchos procesos que estén en juego en el resultado final de la obesidad. Uno de ellos, y casi yo diría uno de los más frecuentes, es la neurosis de angustia. La neurosis de angustia puede cursar con ataques de bulimia y conllevar, ¿no? o producir una obesidad. Entonces, tratando la angustia se corrige esta manera de comer, ¿no? desordenada, que es una manera de comer para acompañarse, es una manera de comer para no estar solo, la comida y es una compañía, ¿no? También puede tener que ver con cuestiones de la forma femenina, ¿no? ya que estamos en un programa que va dirigido específicamente a la mujer. Hay muchas mujeres que se tapan con la grasa, ¿no? para no mostrar sus formas femeninas, para no, que no las miren, ¿no? Con deseo, quizá. Y luego es muy importante, ¿no? que en la comida, la relación que tenemos con la comida es el primer don de amor, ¿no? Cuando la madre nos da el pecho nos da alimentos, pero también nos da amor. Y eso queda muy pegado a la comida. Entonces hay muchas veces que los pacientes comen y dan de comer, ¿no? Porque hay gente que le encanta cocinar para otros, ¿no? Madres que hasta que su hijo no se lo come todo, no le dejan tranquilo, mi hijo no me come, es una frase muy característica de las madres. Y luego, cuando uno es adulto, también, ¿no? sigue en esa relación con la comida como si la comida procediera del primer objeto amoroso que es la madre y como si eso fuera un don de amor, ¿no? el alimento fuera un don de amor. Entonces también eso puede producir muchas veces una obesidad. Es esta solo una primera parte de la conversación con la doctora Alejandra Menasa, porque el tema es complejo, es amplio, es grave, como ya decimos, es una de las pandemias del siglo XXI, la obesidad, y la Organización Mundial de la Salud así lo considera y así también pues, enfoca sus próximas intervenciones. Nos debe preocupar porque un 80% de la población española está por encima del peso normal, es decir, tiene sobrepeso, un 80% de la población. Y sin embargo, las estadísticas indican que solo un 75% nos percibimos como gorditos o por encima del peso recomendable. Es decir, que si ya decía Alejandra que en algunas patologías, como puede ser la obesidad o puede ser la anorexia, hay una alteración de la percepción del propio peso, y es algo preocupante porque es cierto que siempre es subjetivo cómo percibamos las cosas, pero en el caso de estas dos alteraciones está en riesgo su propia vida, tanto en la obesidad como en la anorexia. Por tanto, esa percepción alterada también juega un factor mayor de riesgo para estas personas. Entonces es importante. Yo creo que también se me viene a la mente, Sí. cuando estaba hablando del tema de las madres y todo eso, no tenemos en cuenta las frases que se transmiten. Por ejemplo, cuando un niño está muy delgadito, se tiende a decir que está enfermizo, y cuando un niño está más rollizo, más hermoso, se dice, mira qué bien criado lo tienes, ¿no? Entonces, hay determinadas frases que se dicen en la sociedad o determinada manera de pensar lo que es la gordura. Claro, incluso en ese sentido, un poco... viéndolo en distintos países, pues seguramente habrá distintas costumbres también, ¿no? O si vemos, por ejemplo, en la misma pintura existen tendencias estéticas diferentes, desde las Venus iniciales, donde eran figuras orondas y eso era un signo de feminidad o de opulencia o de riqueza, hasta las mujeres de los cuadros de Rubens que eran rollizas, gorditas, exuberantes, y eso era un símbolo de feminidad en el campo sexual, ¿no? De ese tipo de atracción. Hoy en día, por ejemplo, como iconos de la moda y los cánones de belleza que se venden, pues ensalzan lo que es una extrema delgadez.
que es bastante alejado a lo que es la realidad de las mujeres, ¿no? Aunque existan mujeres delgaditas, la mayoría de las chicas pues no cumplen ese ideal, Claro. y sin embargo son bellas. Es que hay que tener en cuenta la constitución de cada persona, porque hay gente que es más ancha y a lo mejor decimos, entre comillas, que no le pega esa extrema delgadez, que se le ve incluso mal. Claro, y como decía, hay frases que tienen que ver con la historia de un país. Por ejemplo, veníamos de una guerra civil y de años difíciles donde había poco acceso a una alimentación variada y equilibrada, ¿no? Por tanto, salir de ahí, permitir que tus hijos se criaran con otros alimentos y con otros medios a los que antes no tuviste acceso, pues significaba un progreso. Y por tanto, tener hijos rollizos y relleno era un signo de salud, también con respecto a las enfermedades, ¿no? Un chico desnutrido estaba en peores condiciones para afrontar enfermedades. Pero en esa ideología que queda en cada uno de nosotros, es cierto que en esos primeros años de nuestra vida se nos transmite no tanto la idea de una dieta equilibrada, de la moderación o del ejercicio, de saber decir que no a ciertas cosas, sino todo lo contrario, ¿no? Claro. Casi todo lo que pides en el tema de la comida te es dado con creces. Sí, incluso también hay frases que se le dicen también al adolescente, como ya tendrás tiempo de adelgazar, tú come lo que puedas, ya verás, ya después tú estás en la edad del crecimiento, tú come lo que sea. Claro, y hablamos de jóvenes y bueno, las mujeres en general estamos siempre bastante preocupadas por ese aspecto de nuestra imagen, también con eso que hemos hablado muchas veces, ese deseo, ese anhelo que hay en nosotras de gustar a los otros, porque sí, una quiere adelgazar para verse bien y gustarse, pero no cabe duda que lo hacemos siempre para otras miradas, y en muchos casos vemos como cuando nos echamos pareja o nos casamos nos descuidamos un poquito, y de eso también hablaremos más adelante. Pero en ese sentido, el tema de la obesidad infantil también es una cuestión de salud prioritaria, porque hemos pasado, como decíamos antes, de esos bocadillos que te preparaban las madres a la bollería industrial. Es muy fácil acceder a bebidas azucaradas, como por ejemplo los refrescos que habitualmente tenemos en casa, pues tienen una cantidad exagerada de azúcar y no nos damos cuenta, ni utilizamos otros refrescos que tengan otro tipo de edulcorantes o zumos naturales, que también los hay sin azúcares añadidos. ¿Qué ocurre? No es lo mismo tomar una fruta y exprimirla y tomarte el jugo que consumir productos que vienen de la elaboración industrial, que ahí siempre abusan del edulcorante o de esos azúcares, justamente para que sean más deseosos por el paladar. ¿Qué ocurre? Que consumimos una cantidad de calorías innecesarias, calorías vacías, que tampoco aportan un valor nutritivo, y que sin embargo desde muy pequeñitos es hasta más apetecible comerte un paquete de patatas fritas que tiene innumerables calorías y favorece el aumento del colesterol, etcétera, que tomarte pues una fruta, una pieza que además tienes que pelar y preparar. Claro, yo creo que el problema también en los niños es cuando se utiliza la comida para educarlo. Es decir, cuando el niño está llorando, anda, le voy a comprar un paquete de gusanitos, de patatas para que se calle. Entonces, claro, el niño le está incluso enseñando a que cuando él llore, sabe que va a recibir su premio de las patatas. O incluso retirarle la comida. ¿Te has portado mal? Pues venga, yo te quito la comida, hoy no tienes tu plato preferido, y lo utilizan un poco en ese sentido, y hay que tener mucho cuidado. Es muy importante también en ese sentido que los padres conozcan cuál es la dieta que le tienen que empezar a ofrecer a sus hijos para que vayan aprendiendo a tener una dieta equilibrada, y sobre todo tenemos que partir de que no todos tenemos las mismas necesidades nutricionales. Es decir, cuando hemos hablado de afectos o en los aspectos educativos o en el amor, pues no cabe duda que cada persona es diferente, necesita pues una atención diferente. Pues al respecto de la alimentación es igual. Un chico que practica deporte no tiene la misma necesidad ni el mismo consumo calórico que un chico sedentario que está todo el día sentado en el sillón. Por tanto, la labor de los educadores ahí es controlar, restringir o favorecer que ese chico más sedentario se mueva, porque un problema muy grave para la juventud y para la clase
mayoritariamente de personas es que vivimos en una vida muy sedentaria. Y claro, ya los chicos no salen a la calle a jugar, juegan con los videojuegos, pasan mucho tiempo sentados, también con los sistemas de chat, etcétera, de comunicación, donde no salen a la calle a estar con los amigos, y eso favorece, por supuesto, pues que los organismos no estén desarrollando la capacidad motora que deberían, ni estés consumiendo las calorías que, sin embargo, sí estás aportando. Es que yo creo que también es importante, porque hay como una diferencia en el pensamiento muy grande, en el sentido que cuando se es pequeño muchas veces se transmite de una manera negativa que la comida sana es la que está más mala, la que a lo mejor se le va a apetecer menos, cuando lo que hay que inculcar es eso, que también está bueno. Bueno, a mí me han cambiado los gustos, ¿no? Cuando era pequeña ahora. Claro, claro, y de eso hablaremos también, ¿no? Porque hay como una sensación de renuncia cuando se va a plantear una dieta de restricción de alimentos, o cuando uno de alguna manera quiere aprender a comer bien, porque claro, las dietas, uno dice, bueno, me restrinjo durante un tiempo, como verduritas y pollo, y cuando logre alcanzar el peso ideal, pues vuelvo a tener una vida como a mí me gusta. Claro, no hay forma de conseguir el objetivo y no hay forma de mantenerlo en el tiempo, como bien nos van a ilustrar los doctores. Porque no se trata de restringirse, sino se trata de cambiar tu modelo de alimentación, ver qué necesitas, conocer las respuestas de tu cuerpo, que hay veces que tu propio cuerpo te está pidiendo ingerir algún alimento, hay una bajada de la glucosa y por tanto necesitas ingerir, y otras veces tu cuerpo no te pide nada más que, bueno, que beber líquido porque hay que beber, pero es conocernos y es no utilizar, como vamos a ver a lo largo de los minutos siguientes, cómo utilizamos la comida para cosas que no tienen nada que ver con la nutrición, como una forma de autosatisfacción masturbatoria, como una forma de relacionarnos socialmente con otras personas, porque ahora que vienen épocas de muchos encuentros con amigos, con gente, con compañeros, todos se celebran alrededor de la comida y siempre de mucha comida. ¿Qué ocurre si uno ahí dice, no, yo una ensaladita, no, yo...? Pues es muy difícil. Y es curioso porque se ve incluso cómo se relaciona el amor con la comida. Si tú rechazas ciertos platos, ciertos alimentos, parece que esa persona incluso se ofende, y más lo vemos con las madres, por ejemplo, que parece que tienes que comer todo lo que te pone, porque si no es como si la estuviera rechazando. Bueno, lo de la visita a la casa de los padres, hablaremos luego porque es muy duro, es muy duro. Vamos a ver la segunda parte de la conversación con Alejandra Menasa. El goce de la boca, ¿no? Es el primer goce que conocemos. Con el pezón no solo llega, ¿no? el alimento primero, sino que también aprendemos a gozar de nuestra boca, ¿no? El goce de la boca. Entonces ahí queda inaugurado ya el goce oral que llamamos, ¿no? Y desde luego que después, cuando ese goce oral no tiene puntuación, porque el problema, el goce oral no se va a perder nunca, incluso la gente que niega, ¿no?, su gusto por la comida, ese rechazo también es una manera de goce, ¿no? Pero sí que hay que saber puntuarlo, que es el problema, ¿no? El problema del obeso es que no sabe poner punto a su voracidad oral, ¿no?, a su goce oral. El humano es paradojal y es contradictorio, ¿no? Allí donde se produce un fenómeno se produce el contrario constantemente, ¿no? A pesar de la preocupación por la imagen, de la sobrepreocupación por la imagen, pues hay mucha gente que padece todas estas cosas que estamos diciendo, que padece neurosis de angustia, o que para él el alimento es todavía mantener esa relación con la madre a pesar de que la madre ha muerto hace años, ¿no? O mujeres que no quieren mostrar sus formas femeninas. Todas estas problemáticas que hemos señalado, o a veces es el Benjamín de la casa, el pequeñito, y siempre le dejaban el mejor filete para él, ¿no? Y era el mejor cuidado desde el punto de vista, mejor cuidado entre comillas, ¿no? Porque antes sabemos todos que la obesidad fue un signo de salud durante mucho tiempo y que eso también está en la ideología popular, ¿no? Es muy difícil despegar, ¿no?, la salubridad, está rozagante, ¿no?, está sano, está regordete, ¿no? Pues no es un signo de salud, ¿no?, la obesidad, más bien lo contrario. La obesidad es un problema que generalmente el paciente, cuando llega a la consulta, a nosotros nos consultan mucho, por eso, o como parte del tratamiento, ¿no? El tratamiento psicoanalítico es un apoyo al resto del tratamiento médico.
y a veces es lo más fundamental, es decir, pacientes que han hecho muchas dietas y que no consiguen bajar de peso, y cuando añadimos, ¿no?, el tratamiento de los factores psíquicos en juego, se soluciona la situación. Entonces son pacientes muy crónicos, son pacientes que ya han hecho muchas dietas habitualmente, es decir, la obesidad no es un problema puntual, no es un problema de un momento de la vida, sino que es una manera que tiene el paciente de relacionarse con la comida. Por tanto, todo tratamiento debe ser un tratamiento prolongado. En general, las dietas milagro, como cualquier cosa milagro, son cosas que se pretenden hacer sin ningún trabajo o con el mínimo trabajo, y las cosas que se pretenden hacer sin trabajo o con el mínimo trabajo generalmente no dan resultados a largo plazo, y eso tenemos que saberlo. Si nos queremos dejar engañar, nos podemos dejar engañar, bajaremos algunos kilos, pero luego los volveremos a subir, ¿no? El peso no es solamente una cuestión de imagen, que también, porque la estética es importante y la percepción corporal que tengamos de nosotros es importante y impacta directamente en nuestra autoestima, aunque no sea lo más importante, es una parte importante. Pero aparte de la estética está la salud, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta, como hemos dicho antes, que la obesidad trae un montón de problemas asociados y trae comorbilidad y trae otras enfermedades. Entonces es importante cuidarnos el peso, cuidar la dieta, y si hemos hecho muchas dietas y no conseguimos bajar de peso o no conseguimos mantener en el tiempo esa bajada de peso, tenemos que tener en cuenta que los factores psíquicos están incidiendo ahí y que es muy útil consultar a un psicoanalista. Sigamos los consejos de la doctora Alejandra Menaza, que estaremos en muy buenas manos. No solo porque nos comenta que es un problema grave de salud, en tanto sus implicaciones con la tensión arterial, con el colesterol, con problemas cardíacos, que también dependen del tipo de obesidad que uno padezca. También el tiempo que uno lleve con ese sobrepeso. No es lo mismo niños que estamos viendo que desde muy jovencitos ya tienen esa pauta de obesidad y no se toman las medidas oportunas, pues no es lo mismo todo ese desarrollo y hasta la edad adulta, siendo personas más sedentarias y personas con una alimentación más inadecuada. Por tanto, mucha importancia a esos aspectos relacionados con la salud, con la alimentación, con los hábitos de vida. Destacaba mucho, Laura, esa cuestión de la educación, de la infancia, de la relación que desde un principio se establece estrechamente entre la madre y el niño, ¿no? En tanto el alimento va a ser el primer vehículo del goce y el primer vehículo también de comunicación entre ambos. Además que vemos también cómo se manipula la relación entre un hijo y una madre, que te comas esto, que no te lo comas, es como una retirada de atención y a veces cuando el niño no come, es cuando la madre está más encima. Entonces hay que sospechar un poco qué tipo de relación se está generando ahí. Incluso es curioso porque he llegado a escuchar en la consulta casos de pediatras o de psicólogos que determinaban como anorexia infantil o anorexia rechazante, anorexia en niños muy pequeños. Y tenemos que partir de que es la relación del niño con la madre y de la madre con el niño o la niña, y por tanto no hay tratamiento de una problemática de este tipo o de cualquier otro tipo psíquico en la infancia que no tenga implícito el tratamiento de los padres, ¿no? Es fundamental porque indica más una forma de pensar o de tratar esa relación inadecuada por parte de esos progenitores que por parte del niño. Es muy importante acudir a los profesionales adecuados, acudir a tiempo, y a veces somos muy inconstantes. Nos hablaba Alejandra de esa frecuencia con la que muchas personas han intentado ponerse a dieta. Bueno, en enero, ¿cuántos empezarán la dieta? En marzo, junio, preparándose para el verano. Bikini. Es decir, que somos un poco falsos en general, porque nos queremos poner ese propósito, pero solo con un objetivo inmediato, y luego no hay ningún tipo de compromiso. Lo que la doctora decía claramente tiene que ver con esa idea de compromiso, de hacer las cosas no solo por una necesidad de salud o por una necesidad estética o por agradar a mi persona amada, sino pues un compromiso con mis propias pulsiones, porque claro, el inconsciente pide, y si uno le da siempre el gusto al cuerpo, en ese sentido, a esa pulsión de comer, esa pulsión que también está muy relacionado con la ambición,
Y ya el doctor Menasa dice, mucha ambición y poca capacidad de trabajo enferma. Porque claro, quiero comerme el mundo, pero luego no soy capaz de conseguir nada en el mundo, solo comer es fácil, pero crecer no es tan fácil, ganar más dinero no es tan fácil, tener más amantes no es tan fácil. Y esa es la capacidad de trabajo, poder llevar aquello que yo quiero conseguir al logro, poner trabajo para ello. Por tanto, los obesos tienen mucho que ver con estos ambiciosos sin capacidad de trabajo y que van por ese camino de goce fácil e inmediato, que claro, muchas veces hemos dicho que no es el mejor. Sí, muchas veces se utiliza también el tema de que uno está rellenito como escudo para ciertas cosas, para no realizar, para no ir a ciertos sitios, para no involucrarte en lo social, como que dices que estoy rellenito, es que no puedo hacer tal cosa, y claro, eso quiere decir que es tu manera de relacionarte con los demás, que algunos miedos tienes, alguna angustia tienes, que tapas con eso, incluso lo utilizas para no tener que cuestionarte algo de ti. ¿Y qué ocurre a veces cuando se van quitando los kilos? Pues que incluso te va pesando la vida, porque te das cuenta que eso escondía muchísimos problemas que no eras capaz de afrontar. Observamos, por ejemplo, ya que hablas de algunos casos, pues también hay personas que eran gorditos de jóvenes y que luego adelgazaron muchísimo y son otras personas, porque te habla, estás viendo un chico, una chica, un señor, una señora, pues con un buen aspecto, y te dicen, yo tenía 20, 30 kilos más. Y claro, parece casi increíble que acontezcan esas situaciones tan graves para la vida, para la salud, para la estética mismo, y que por supuesto tienen mucho que ver, porque este tema, si lo pensamos solo en el sentido de ir a comer o no, de restringir alimentos o de una cuestión médica, nos quedamos muy atrás de poder resolverlo. Es una cuestión psíquica, es una cuestión de mi relación con el mundo. Si soy una persona con tendencia a deprimirme y a utilizar también a veces ese descuido de mi propio cuerpo como una muestra de mi tristeza. Sí, muchas veces queremos pedir consejo a los demás, qué es lo que has hecho tú para haber adelgazado tanto, dime cuál es tu secreto, cuéntame qué pautas tengo que hacer, y eso ocurre también en el tratamiento psicoanalítico, que a veces la gente quiere que tú le des unas pautas y unos consejos, cuando tú te tienes que conocer a ti mismo y saber realmente cómo tú manejar lo que te ocurre con la comida. O si hubiera un libro que te dijera esto, lea esto y adelgaza, ¿no? Claro, si hubiera 30 libros que te lees y estás leyendo, seguro que adelgazas por el consumo de azúcares y de nutrientes, pero por leer y estudiar, no porque con un libro uno vaya a conseguir adelgazar. Vamos a conocer el punto de vista desde la medicina y sobre todo desde la medicina integrativa, que es una nueva faceta de la medicina muy desconocida, pero también muy interesante, que nos va a ofrecer el doctor Tinao al respecto de la obesidad. La medicina integrativa es un nuevo modelo desde la medicina para abordar pacientes con enfermedades crónicas. En estos momentos la medicina se enfrenta a un nuevo cambio, que es, hemos pasado de padecer enfermedades agudas, sobre todo a padecer enfermedades crónicas. Por ejemplo, en estos momentos prácticamente cerca de 17 millones de personas en España tienen por lo menos una enfermedad crónica. Y para este tipo de pacientes la medicina hasta ahora solamente ha tenido el recurso de polimedicarlos, añadirles medicinas sobre medicinas. Como consecuencia de esto, en un momento determinado la medicina ha tratado de, primero, observar al paciente en su totalidad, no solamente en los aspectos biológicos, en el aspecto corporal, que es el que conocemos siempre generalmente cuando vamos al médico, sino también preocuparse de los aspectos mentales, no como enfermedad psiquiátrica, sino como la percepción que el paciente tiene de su proceso para reducir o evitar enfermedades o sufrimiento añadido. Y luego hay otro plano, que hasta ahora la medicina ha denostado o ni siquiera se ha preocupado, que es la parte espiritual. El ser humano es un ser espiritual y por lo tanto ahí también la medicina se interesa por ese plano en cuanto a relaciones humanas, relaciones sociales e incluso el pasado de cada paciente y sus conflictos. La medicina integrativa, en cuanto a la obesidad, como cualquier otra enfermedad crónica, aborda siempre al paciente, como hemos comentado antes, de forma global. En primer lugar, siempre se hace una historia clínica ampliada, se analizan todos los factores biológicos, psicológicos, sociales, el círculo que tiene el propio paciente, sus hábitos.
Primero es necesario, como en todo diagnóstico, hacer una exclusión para que el paciente no sea obeso como consecuencia de un problema biológico, por ejemplo un hipotiroidismo, un síndrome de Cushing o que tenga un ovario poliquístico. Lo que pasa es que normalmente estos cuadros son bastante poco frecuentes. La gran mayoría de las personas con sobrepeso o con obesidad es porque ingieren más de la cuenta, no gastan lo necesario y luego sí es cierto que hay un sesgo especialmente interesante, quizá luego podamos hablarlo, sobre las mujeres cuando llegan a la menopausia. El paciente va a recibir un tratamiento global y no solo exclusivamente el clásico modelo de haga usted ejercicio o haga una reducción calórica. Va a ser muy importante el mantenimiento y el seguimiento. Nuestro grupo realiza un programa, por ejemplo, de coach nutricional, que es una expresión que indica un tutelaje para que este paciente logre modificar hábitos y sea capaz de sobreponerse ante los estímulos distintos que hoy en día la vida da en cuanto al tema de la alimentación. El problema de la obesidad es un problema de salud pública. Es un problema que sobre todo tiene vinculaciones porque hay un incremento cada vez mayor de la población. Hay subgrupos especialmente influenciados, como es el caso de los niños. En nuestro país se considera que cerca de un 20 o un 25% de los niños ya están en una situación de obesidad. Y esto deriva en complicaciones. El problema de la obesidad no es solamente la obesidad, es la mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares e incluso está más relacionado con el padecimiento de procesos cancerígenos. Obesidad significa inflamación y todo proceso inflamatorio conlleva enfermedad crónica. Cada vez conocemos más que hay pacientes que es verdad que dicen a mí el agua me engorda de alguna manera y hasta ahora aquello lo considerábamos una broma y no es tal, puesto que hay gente que se llaman ahorradores, personas que tienen genes que les predisponen a ahorrar todo tipo de energía que ingieren. En realidad nuestro cuerpo está tan bien diseñado que es el mismo que tenían nuestros antepasados y hace muchísimos años la oferta dietética, la oferta para comer no era como ahora. La gente podía llegar a estar 2 o 3 días sin comer. Hoy sabemos que la obesidad se acerca mucho a fenómenos de recompensa y empezamos a conocer mecanismos cerebrales que tienen más acentuados ciertas personas. Cada vez se considera más que la obesidad tiene un importante componente cultural. En cuanto a hábitos de decisión, conocimiento familiar, es habitual que muchas familias sean todas gorditas. Y esto supone también un componente, unos hábitos, una manera de satisfacerse a través de la ingesta y de la comida. Si no hay un cambio, no hay una atención a los aspectos sociales y psicológicos del paciente, y esto se hace en el tiempo, no en un momento puntual, el fracaso es casi seguro. Para afrontar un problema de obesidad, lo primero es que hay que ponerse en manos de profesionales cualificados. Esto es lo primero. No es un problema banal, no es algo que uno puede recurrir a organizaciones, empresas, instituciones, de todas conocidos, para hacer algún tipo de tratamiento o leerse un libro de éxito y ponerlo en práctica. No hay que fiarse únicamente de tratamientos puramente médicos, biológicos, incluso con dietas o pastillas. Hay que recibir un apoyo de carácter psicológico, hay que recibir un apoyo en lo que la medicina integrativa llama técnicas mente-cuerpo. Gracias, doctor Tinao, porque con su intervención no solo conocemos cómo trabaja la medicina integrativa el tema de la obesidad, sino también de alguna manera sabemos que existe esa otra forma de acercarse a la medicina, que también está a nuestro servicio, y de alguna manera incides en esa importancia que queremos destacar, donde sin ciertos cambios en la forma de pensar el goce, en la forma de alimentarnos, en la forma también de pensar nuestro tiempo libre y nuestra actividad física, es muy difícil que consigamos tener un buen estado de salud. Nos vamos unos minutitos a publicidad, pero estamos enseguida de vuelta. ¿En cuántas ocasiones has querido desaparecer para siempre?
Pero por suerte, mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora. Estamos de vuelta y estamos hablando de obesidad. Y es interesante destacar, obesidad no es solo las personas que están muy gorditas. Obesidad es cuando uno sabe, y al menos entiéndanme, cuando uno sabe que se está pasando, cuando uno sabe que podría estar mejor, que podría mantenerse un poquito más en forma, que podría restringirse de ciertos alimentos que son más bien tentaciones que alimentos y sin embargo no lo hace. ¿Qué ocurre? Con el paso del tiempo nos vamos dejando, seguimos manteniendo esos malos hábitos, incluso pues ya sabemos que no es lo mismo nuestros cuerpos en la juventud, que conforme vamos teniendo más años, pues esos kilitos están ahí, cada vez los alimentos tienen un efecto diferente e incluso si seguimos esa idea del doctor Tinao de ahorradores, pues de alguna manera luego vamos a tener ahí unos ahorros que no sé qué vamos a hacer con ellos. Por tanto, es interesante que todos prestemos atención a esta cuestión y valoremos si de alguna manera conocemos qué comemos y sabemos qué implicaciones tiene en nuestra salud. Y yo creo que también, más que hábito, también tendremos que hablar que cada uno sabe de cómo se relaciona con la comida. Es decir, yo me puedo pelear con el vecino y en ese momento dado, después de tener ese conflicto, en lugar de poner en palabras lo que me ocurre con él, hablarlo con él, resolverlo, cojo y me como un bocadillo, ¿no? Bueno, el vecino o con la pareja, porque en muchas ocasiones pagamos nuestras frustraciones, nuestra insatisfacción, pues en la alacena o en la nevera, comiéndonos una tableta de chocolate o comiendo cosas que no deberíamos. ¿Y cuántas escenas no se ven en las películas cuando una mujer o un hombre es abandonado por su pareja y vemos cómo se pone una película, esa atiborra de comer que si helado, que si dulce, ¿no? Exactamente, como si encima en ese sentido esa depresión, esa tristeza tuviera que manifestarse en una lesión contra uno mismo. ¿Qué sabemos? Y si no lo sabes, se lo digo yo, que esa autolesión, ese descuido sobre uno mismo es una hostilidad patente, manifiesta de esa manera proyectada hacia uno, pero manifiesta hacia la otra persona. Por tanto, mejor nos iría si pudiéramos manifestarle al otro o asumir qué es lo que me ha generado ese abandono o esa frustración o esa desidealización, ¿no? Porque cuántas veces ese paso del enamoramiento al amor no supone simplemente aceptar como eres y soportar que no seas tan perfecta, Laura, como yo pensaba. Oh. pero hablamos como si fuera fácil controlarnos en esa relación con la comida. A veces hay quien te ayuda, tienes a gente alrededor y te están todo el día persiguiendo para que comas o no comas, como pasa también en el caso de los jovencitos o de los nenes que son malos para comer y hay que estar todo el día detrás de ellos. Pues también hay personas que somos demasiado buenas para comer y hay que estar detrás nuestra para que no comamos. ¿Qué hacer, por ejemplo, en fiestas navideñas o en vacaciones, cuando lo más fácil es tener una amplia variedad de cosas sugerentes, sugestivas, que casi es si fuera el sexo hasta quemaríamos calorías? Pero no, nos equivocamos y nos vamos a comer, a ponernos como el Kiko. Y claro, luego el Kiko es letal. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos sobreponernos? ¿Qué otras maneras de gozar hay? Porque a lo mejor es que solo sabemos gozar de esa manera. Claro, esa es la idea, que muchas veces asociamos solamente lo que es la fiesta y la diversión con la comida, con la bebida, cuando a lo mejor
si quedas en otras circunstancias diferentes, Una orgía, pero pasas igual. Una orgía. Una orgía cultural, por ejemplo, ¿no? Ah, claro, porque lo que se hacen son orgías de comida, culinarias. Sí. Y en las Navidades, vamos, todo ese encuentro, cualquier cita con otras personas, es en torno de... ¿Y por qué se queda atiborrarse. siempre para comer? Es que esa es la cuestión. Siempre quedas con amigos para cenar, para almorzar, para tomarte algo, que siempre tiene que ver con la boca. Parece que tenemos una relación con lo oral muy grande. Pero ¿no? hablar también tiene que ver con la boca y es más productivo. Claro, pero se tiende más... Si estamos comiendo no podemos hablar. En lugar de hablar, pues se come. Y encima luego te haces mala digestión y te tienes que ir pronto a casa. Es decir, que es un lío, es una problemática en la cual uno no sabe elegir o los amigos, o la conversación, o la comida y mi relación autoerótica. Tenemos un gran consejero en la mujer del siglo XXI y todas aquellas personas que decidan consultar sus libros, sus clases, su obra. Estamos hablando de Miguel Óscar Menasa, o lo que es lo mismo, Don Mejor. Y queremos saber sus reflexiones respecto a esta temática de la obesidad o el sobrepeso. Yo no sé ningún caso porque engordo poco, aunque engorde mucho, engordo poco. Es decir, aunque engorde 10 kilos, igual no se va a notar. Pero la pregunta que hay que hacer a los obesos es si no tienen ninguna persona a la cual presentarse bellos, delgados. Por eso uno siempre tiene que tener a alguien a quien amar, ¿no? Claro, un buen amante tiene que tener siempre a quien amar, claro, si no, no queda amante. Tienen muchos proyectos y no tienen dinero. ¿Sabes lo que se amenaza? Son gordos del alma. ¿Y qué pasa con las actrices que se engordan cuando tienen que hacer un papel y eso interfiere en el desarrollo del mismo? Bueno, yo creo que por desobediencia, por capricho, por envidia al director. Bueno, no quiero decir que para joder a alguien, no. Engordar. Bueno, yo hasta prohibía tomar sol una vez que empezaba el rodaje. Yo tomaba sol, pero estaba prohibido. ¿Entiendes, no? Entendemos de lo que nos dice el doctor Menasa, que es interesante esa primera frase que ha dicho. Preguntarnos, tomándome como obesa, o cada uno de nosotros, ¿no? Preguntándonos, lejos de... que también tiene que ver un poco con esa alteración de la percepción, porque a veces uno se ve o se siente muy gordo y el índice de masa corporal, como nos decía antes la doctora, es normal y no es para tanto. Y sin embargo uno tiene como una sensación de gordura y de gordura. A lo mejor está lleno de otras cosas, ¿no? O lleno de alguien. Claro, o tal vez si pudiera me lo comería todo, que es interesante porque estudiando este tema se dice, ¿no?, también que el gordo, el gordito, la gordita, bueno, si le dejamos comida en la mesa se lo come y a veces la del plato de al lado. Es decir, que es como un deseo de llevárselo todo para sí mismo, hasta las mismas relaciones amorosas. Hay personas que pesan lo que pesarían ella y su persona amada. Es como si se lo hubieran tragado, lo hubieran incorporado. ¿Se acuerdan de eso de la mantis religiosa? Bueno, pues habría que preguntarse si algunos de los gorditos lo que quieren es eso, es arramblar con todo y quedárselo todo para ellos. Bueno, pero todo en cierta manera tenemos esa frase, ¿no? De ay que te como, ay qué bueno estás o qué buena estás, ay bomboncito. Claro, cuántas frases y cuánto nos incita, y sexualmente también, ¿no?, en ese sentido, esa pulsión siempre acaparadora, que tiene que estar acompañada de pulsión de muerte. Porque claro, la pulsión de muerte es el punto, la coma, el punto y coma, el punto y aparte, el final. Es decir, algo que tiene que marcar siempre un tiempo. Nos dicen, no se ponga usted un plato muy grande, no lo llene tanto, mastique varias veces antes de tragar, etc. Hay pautas, ¿vale? Pero sobre todo la mayor pauta es saber cuándo tienes que terminar.
Claro, y en ese sentido sí que es cierto que mucha gente que llega a una obesidad bastante importante intentan recurrir a ese límite con tratamiento desde fuera, es decir, quirúrgico, ¿no? O bien por el balón o una operación de estómago, pero claro, no se dan cuenta que a partir de ahí también tienen que transformar su manera de pensar. Bueno, un poco locos son, porque aquel que prefiere que le corten una parte de sí mismo para solucionar una problemática de la que no se ocupa, un poco loco debe ser, ¿no? Porque para nadie es fácil hacer deporte o tener abdominales o ir a trabajar todos los días, a ganar dinero o conquistarse un chico o una chica. Todo el mundo tiene que hacer un trabajo. ¿Por qué para ti no va a ser un trabajo? ¿Por qué para ti tiene que ser diferente? ¿Por qué? ¿Porque eres especial? ¿Porque tienes un cuerpo, una genética particular? ¿O porque en ti hay una problemática psíquica inconsciente que no estás animado a resolver? Es que claro, muchas veces parece que quien está delgado es porque ha nacido así. Y no nos damos cuenta que esa persona estará delgada, bueno, socialmente está muy bien visto decir, yo es que he nacido así, no tengo que hacer nada para cuidarme. Pero eso es falso, eso es mentira. Todo el mundo debe saber qué es lo que no debe, en lo que no debes caer. Pasa a veces como con los exnovios o exnovias. Uno sabe que hay personas con las que nunca más debe caer. ¿Por qué? Porque son personas que para uno es nefasto, ¿no? Es una persona que justamente te sienta mal esa combinación. Y otras, pues no tanto. Pues justo esa persona o ese alimento o salir a tal lugar, sabes que es perjudicial para ti y tendrías que saber lo que no tienes que hacer. Y otras cosas sí las hace y no tienen consecuencias. O por ejemplo, a veces uno se ha pasado una noche que ha cenado fuera, ha comido más de lo habitual, pues al día siguiente compensas un poco con una dieta más saludable o más ligera. Entonces, Elena, quiere decir que es una manera de pensar, ¿no? Si tú eres obeso con respecto a la comida, quiere decir que eres obeso en otras relaciones de tu vida, ¿no? Bueno, es muy interesante al respecto, por ejemplo, de la bulimia, que nos va a hablar de luego en otro apartado del programa. Es que hoy tenemos, la verdad, que unos vídeos muy interesantes. En ese sentido que la bulimia a veces es lo quiero todo para mí, me lo como todo y luego lo vomito, lo expulso. Pues hay relaciones afectivas, amorosas, que son un poco así. De repente te quiero comer, quiero estar todo el día contigo y de repente pues me peleo, me alejo, me distancio. Y son relaciones bulímicas que a veces son con la comida, ¿vale? Pero otras veces son con otro tipo de cosas, con el estudio, con el deporte. Entonces, más allá de que uno diga, soy obeso, tengo que cuidar mi alimentación, mi nutrición y también mi ejercicio físico. Bueno, ¿y los obesos del alma? Y esos que tienen muchas ambiciones y luego, ¿no? Dice, tengo muchos proyectos, pero luego no tengo cómo realizarlos o no sé cómo realizarlos. Pues claro, eres un obeso igualmente que el que tiene muchos kilos, necesitas asesoramiento. Entonces, si tienes sentimientos de culpa, ¿eres menos obeso? Bueno, los sentimientos de culpa de los obesos son bastante habituales. A veces se manifiestan en el exterior, pero a veces incluso vuelven a comer para calmar ese sentimiento de culpabilidad. Es que claro, en todos nosotros hay un vacío constitutivo para el aparato psíquico. Siempre hay un goce que no vamos a poder rellenar, que no vamos a poder satisfacer o completar. ¿Qué ocurre? Que hay personas que aceptan ese límite y que si no pueden, no llegan al culmen de un deseo, producen otro deseo y trabajan para ese nuevo deseo. Esa capacidad de adaptarse, de producir lo nuevo, sería lo saludable. ¿Qué ocurre? Que otras veces uno intenta, es como eso de repetir, llenarse el plato, ¿no? Y que nunca el plato esté vacío, o nunca me quiero separar de la persona amada, o nunca quiero que termine esta magnífica noche con la que salgo con mis amigos, ¿no? En el sentido, no acepto un punto, no acepto que haya algo que pierda. Y el tiempo tiene que ver con eso, el tiempo no lo podemos poseer, el tiempo de nuestra vida se nos escapa a cada rato, y lo único que podemos hacer es darle un sentido al tiempo. Y el gordito y la gordita le dan un sentido muy particular, no cabe duda, pero también muy perjudicial para ellos. Me gustaría ver otro de nuestros vídeos, que yo creo que va a ser una sorpresa también para Laura, de un proyecto, un compromiso grupal al que llegamos hace unos meses y en el que seguimos, de alguna manera, pues para curar ese gordito del alma que todos tenemos. Vamos a ver el vídeo. Yo tenía esa mirada hacia el psicoanálisis, hacia el deporte, y entonces llego a mi vida.
El deporte, que lo tomaba como algo que no iba conmigo, que yo no iba a poder hacer nunca porque me cansaba, sudaba y no me interesaba. Siempre había tenido relación con el psicoanálisis y bueno, parecía que faltaba un hueco, como una parcela que cubrir, ¿no? Algo que cumplimentara todo lo que había visto anteriormente, ¿no? A nivel físico, por ejemplo, yo he adelgazado 8 kilos. A nivel psíquico, pues me encuentro con mucha más actitud hacia la vida, tengo más ganas de hacer cosas diferentes, mis hábitos de vida han cambiado bastante, ¿no? En el sentido que ahora disfruto mucho más de las cosas, del deporte, ahora lo incluyo en mi vida. Antes siempre calmaba mi ansiedad o mi falta de ganas de hacer cosas, pues comiendo. Hombre, las perspectivas que tengo son las de seguir creciendo sin parar, buscando los límites, ¿no? Mis límites. Si tú no incluyes lo psíquico en tu día a día, es como que estás eliminando algo que es muy importante para todo el mundo, es esencial. Entonces esa es la diferencia, que te incluye a ti como persona y te hace como unificar toda tu manera de relacionarte, tus hábitos, realmente perseguir lo que tú quieres y deseas adelgazar, para qué, por qué. Se me haya hecho ver que el régimen no es un régimen, es una forma de comer, es una relación con la comida distinta a la que yo tenía. El saber que estás invirtiendo parte de tu energía y de tu tiempo en algo y ver cómo vas construyendo, cómo vas viendo el avance. Es también demostrar a los demás que si yo puedo, los demás también pueden, que si tú haces un trabajo para eso, lo consigues seguro. Tengo más ganas de trabajar, de relacionarme con la gente, porque me siento mejor, porque veo las cosas de otra forma. Al buscar lo mejor de uno mismo, pues lo puedes aplicar a cualquier faceta. Grupo Almas Mente es Grupo Cero. Grupo Almas Mente es psicoanálisis. Nos hemos dado cuenta de que juntos podemos conseguirlo. Si unimos entrenador personal y psicoanalista, el resultado es impresionante. ¡Tú puedes! Nos reímos porque, bueno, nos sorprende vernos en ese proyecto que iniciamos de alguna manera, porque uno solo se compromete, pero más o menos. Y sin embargo, si se compromete con otras personas que quieren objetivos similares, como puede ser ponerse un poquito en forma, restringir ciertos alimentos o conocer mejor cómo puede enfocar su alimentación, pues para irse encontrando mejor, incluso para tener otra relación con la comida, otra relación con la satisfacción, con las relaciones sociales, pues bueno, al final en esa idea pues ha surgido que, bueno, para cada uno ha habido un beneficio y un aumento considerable de la autoestima, porque Laura, la autoestima no solo está en la imagen, está en sentir que uno consigue las metas que se propone. Claro, es que es muy importante cuando tú vas consiguiendo cosas en tu vida, tú dices, mira, soy capaz de hacerlo, he sido capaz de llegar hasta este punto, soy capaz de mantenerme, porque muchas veces ocurre que uno cuando está solo llega hasta cierto punto y luego se abandona. ¿Y tú cómo has llegado a correr? ¿Cómo has llegado a hacer deporte? A levantarte a las y pico de la mañana para ir a hacer deporte. ¿Cómo te has metido en esto, Laura? Es increíble, pero yo no hubiera apostado nada por mí si no me... ¿Tú no estabas obesa? No, pero me sobraban unos kilos. Y ya yo creo que, por lo menos me pasó, cuando llegó un límite de ya decir que no me cerraba una falda, y dije, aquí tengo que hacer algo, tengo que cambiar mi forma de vivir, porque yo comía sano, pero claro, cada uno tiene su puntillita, ¿no? Sí, pero en eso de comemos sano, sí, habría que evaluarlo. Ayer mismo yo hacía, en internet buscaba, digo, a ver cómo sabe uno si come los alimentos con los nutrientes necesarios pues, para la vida que llevamos. Y basta con ponerse y tomar algunos indicadores como para ver que uno no come el pescado que tendría que comer a la semana, o los tipos de carnes, pues a veces se pasa con las carnes más perjudiciales o más pesadas de alguna manera y no con las más saludables, o con las verduras pues a veces uno solo toma lechuga y tomate y no otras verduras que tienen otro tipo de nutrientes, de aportes vitamínicos necesarios pues bueno para compensar ese gasto de energía. O eso de darte el caprichito, ¿no? Cuando llegas de trabajar me da un caprichito para... Caprichitos hay muchos. Pero bueno, lo cierto es de la experiencia
es que todos nos encontramos con un poquito más de salud, muchas más ganas, que físicamente hemos mejorado muchísimo. Y lo del deporte, que a veces lo ves como algo que te va a costar mucho porque realmente no ves la dimensión que tiene, cómo te puede beneficiar, lo ves como que vas a sudar, que lo vas a pasar mal, que te va a costar mucho trabajo, pero luego realmente... Y luego encima te dicen, Laura, es un milagro, ¿cómo lo has hecho? Qué fácil. Va, hombre, cuesta porque al principio es normal, yo no tengo ese hábito y una vez que lo coges me voy a estar sola, que me apetece incluso a mí pues seguir yendo a hacer deporte, sin decirme nadie nada, ¿eh? Bueno, y un deporte en la vida es llevarse bien con los demás y sobre todo, bueno, con las personas con las que has decidido convivir. Pero no siempre lo llevamos a la práctica y muchas veces pues nos encontramos con graves problemáticas de pareja. Para hablar de relaciones de pareja tenemos hoy a Virginia Valdominos. Usted, su marido, su mujer, están obesos, están gorditos, desearían bajar unos kilitos. El psicoanálisis puede ayudarles. Para el psicoanálisis, la obesidad es un aspecto más, es un indicador, un síntoma que se puede trabajar y que, por tanto, se puede solventar, se puede curar, por decirlo de alguna manera. Para uno su gordito o su gordita también es algo importante, ¿no? Nos hemos enamorado de esa persona y, claro, transformarse es un esfuerzo y transformarse a uno le cuesta trabajo, pero también a la pareja, que su partener se transforme, que cambie. Oye, ahora se va a poner muy guapo, ahora se va a poner muy guapa, ahora le van a mirar las mujeres, los hombres, pues también pueden aparecer determinadas dificultades por ahí. Por eso es recomendable que los dos miembros de la pareja se psicoanalicen en estos casos de obesidad y de deseo por adelgazar. ¿Qué sucede si usted se cuidaba, usted era una persona que se preocupaba de su aspecto físico y por determinadas circunstancias en su vida, algunos cambios en sus circunstancias personales, como por ejemplo haberse casado, haber tenido un niño, ¿no?, que es tan habitual cuando una mujer, ¿no?, toma peso como consecuencia del embarazo, qué dificultad después, ¿no?, quitarse esos kilitos de más? Bueno, pues en esos casos también es importante el psicoanálisis. Hay determinados aspectos, determinadas decisiones en la vida que para uno son importantes y que le hacen que se produzcan en él determinados cambios, ¿no? Bueno, pues cuando esos cambios no son muy gustosos o favorecedores para uno tiene que analizar, ¿no? Tiene que analizar cuáles son los elementos importantes en ese contexto para poder transformarse. Bueno, hay problemáticas alimentarias que afectan a la relación de pareja, que incluso pudieron darse en el pasado de una persona, como un episodio de bulimia, de anorexia, y que no han terminado de resolverse del todo, que han quedado ciertamente abiertas. Bueno, pues esas cuestiones siguen afectando a la pareja, siguen influyendo, no solamente en el hábito alimentario. Por poner un ejemplo, la conducta bulímica, como todos sabemos, consiste en comer, ingerir grandes cantidades de comida y después vomitarla. Bueno, eso es un indicador de algo que le pasa a esa persona, pero igual que le pasa con la comida, le pasa con todo en la vida, porque es un patrón de deseo, un modo de desear, y también le pasa con su pareja. Son esas personas que típicamente aman, adoran a su pareja, se lo comerían y después lo vomitan, lo rechazan, lo expulsan, no quieren saber nada con esa pareja. Es el mismo comportamiento, tanto por una parte aplicado a la comida como por otra aplicada a la relación. O sea que aunque usted en este momento no tenga ese problema con la conducta alimentaria, sí que se puede estar manifestando ese comportamiento bulímico, podríamos llamarlo, en su relación de pareja. Cuando se sustituye un goce por otro, y en el caso de los trastornos alimentarios, el goce implicado principalmente es el goce oral, el goce de la oralidad. Cuando se sustituye esa manera de gozar por otra manera de gozar, las cosas cambian. Hay que decir que a lo que más nos cuesta a las personas es cambiar, es transformarnos. Y sobre todo cuando una persona desarrolló un síntoma porque
porque lo necesitaba, porque fue una solución en ese momento, quitarle, apartarle de sus síntomas es muy costoso, es muy difícil, muy complicado. Por eso hay que decir, animar a la gente a que se psicoanalice y decirles que no tengan miedo, que nadie le va a quitar sus síntomas así por arte de magia de un día para otro, sino que poco a poco se va produciendo una transformación donde se sustituye una manera de gozar por otra, no se van a quedar vacíos, van a ir construyendo otra manera de gozar, otra manera de vivir, sobre todo más saludable. Y con esta musiquilla, corriendo. La verdad nos entra ganas de ponernos a correr un poquito por el plató, pero lo cierto es que casi tenemos que correr para despedirnos, porque bueno, yo he aprendido muchas cosas, espero que ustedes también. Una de las cosas muy importantes, y tomando las palabras de Miguel Óscar Menasa, es darme cuenta de que tengo personas a las que mostrarme bella, por tanto me debe importar mi aspecto, mi imagen, mi salud, no puedo descuidarme como si yo estuviera sola y a nadie le importara. Y por otro lado, una frase que comentaba Virginia, ¿no? Es decir, que a veces a uno le cuesta ponerse más guapo o más guapa porque es como un signo de fidelidad. Es decir, si me pongo más guapo y ahora se fijan más personas en mí o ahora me siento más deseable o más tentador, ¿qué hago ante esa situación? Pues claro, hay que analizar todas esas cosas. Me tengo que animar a hablar de mis miedos al respecto de, bueno, de que le guste a más personas. ¿Qué pasa? ¿Que es mejor que no le guste a nadie o que le guste solo a mi pareja? No, es mucho mejor ser una persona deseante, deseable, con buen aspecto, y luego aparecerán otros problemas, pero yo creo que son problemas también pues más agradables. Hay mucho miedo a desear, ¿eh? Lo vemos en muchos programas de los que llevamos, ¿eh? Exactamente, mucho miedo a desear, no miedo a que muchas veces la idea común es tenemos miedo a lo malo, a la desgracia, ¿no? A veces tenemos miedo a los cambios que implican crecer, sentirnos bien o tener dinero. Estamos aprendiendo, lo estamos haciendo juntos. Nos encontramos la próxima semana en La Mujer del Siglo XXI, porque solo con trabajo produciremos una vida y un destino mejores. ¿En cuántas ocasiones has querido desaparecer para siempre? Pero por suerte, mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora.